En realidad, yo creo que no hay tantas políticas públicas que nos apoyen. Regresando al tema central del matrimonio igualitario, este fue un parteaguas para que el Distrito Federal fuera el foco de atención en cuanto a el tema de diversidad sexual, pero no hay políticas integrales que sean transversales, que atraviesen la educación, que atraviesen la salud, que atraviesen la cultura. Hay sin duda acciones importantes, pero siguen siendo aisladas. Por ejemplo, existe en el DF el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, al que pueden acudir, pero pues finalmente tiene poca difusión, ¿no? Acudes y bueno, no sé, habría que preguntarles qué tan eficiente ha resultado la atención y qué servicios son los que brindan ahí. Que los homosexuales somos el segundo grupo social más discriminado. Habla de la urgencia de atender y de reforzar las políticas en materia de respeto a la diversidad sexual, pero creo que también es momento de hacerlo de manera integral, porque no se puede excluir el tema de la diversidad sexual, los aspectos de género, no se pueden excluir los aspectos de discapacidad, no se pueden excluir los aspectos de las comunidades indígenas, porque hay mujeres que tienen discapacidad, que son indígenas, que son pobres, que son adultas mayores. O sea, es un fenómeno completamente complejo que no puede estar aislado a decir que voy a implementar acciones de política pública y muy específicas para proteger a lesbianas y homosexuales, únicamente enfocándose a su preferencia sexual. Las personas no van a abandonar su preferencia sexual, me queda claro, pero tampoco van a dejar de ser indígenas y tampoco van a dejar de tener una discapacidad. Entonces creo que hay que aprovechar que aún sigue la popularidad del tema en el Distrito Federal, los ojos siguen apuntando al DF, y tienen que hacerse acciones urgentes y transversales que puedan ser ejemplo y modelo a seguir para el resto del país. Es un privilegio ser homosexual, ser lesbiana en el Distrito Federal, entonces, y con sus muchas limitantes, ¿no? Pero ante la opinión pública este es un paraíso, y no es cierto tampoco, y tendría que irse extendiendo hacia todo el país. Por un lado, a la ENADIS le fallan varias preguntas, ¿no? Habla de homosexuales y se olvida nuevamente de estas realidades por separado, lesbianas, transexuales, bisexuales, porque pareciera, ya lo habíamos comentado, que hablar de lo gay friendly o de la marcha gay o de lo LGBT deja claro, estamos obviando los temas que nos pueden convocar. Digo, el único lenguaje común que tenemos entre lesbianas, homosexuales, gays, bisexuales, transexuales, tiene que ver con la falta de derechos. Eso es lo único. Pero si a eso le sumamos este cruce del que habla Jonathan, de ser lesbiana, obrera, o ser homosexual, empresario, o en fin, todos estos cruces hacen realidades distintas. Entonces, a mí me parece que el ENADIS ya, tanto CONAPRED como COPRED han presentado encuestas, y a mí me parece que esas encuestas tendríamos que utilizarlas más que para la opinión pública y para los debates, para que nos digan cómo las están traduciendo en políticas públicas. O sea, el ENADIS no se dio a conocer ayer, y yo no sé cuál es la transversalidad que una respuesta tan grave como esta ha detonado en otros estados de la República. Porque que me diga esto CONAPRED, yo le pregunto, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿No? Entonces, me parece que en la Ciudad de México tampoco estamos viviendo en Suiza, ¿no? La realidad es que ha habido una declaratoria de la Ciudad de México, ciudad gay friendly, y eso tiene que ver con los hoteles y los restaurantes de Reforma, ¿no? En los que, por cierto, quien tenga para pagar la cuenta puede accesar sin ningún problema.
quien no tenga para pagar la cuenta no puede accesar a ese servicio. Entonces, cuando de lo que estamos hablando, quienes hacemos defensa de derechos humanos, quienes hacemos activismo, es cómo garantizas que esas leyes sean transversales y que tengas una ciudad gay friendly en la GAM, en Iztapalapa, en Milpa Alta, ¿no? En donde no tengas que venir de Milpa Alta a un centro comunitario, a la zona rosa, a preguntar cuáles son tus derechos gays. Pues tus derechos gays no existen tus derechos humanos. De pronto me llaman para preguntarme, oye, ¿cuáles son los requisitos del matrimonio gay? Pues no tengo ni idea. El matrimonio gay no existe. Existe el matrimonio civil. A ese sí. Y entonces, ¿ante quién tienes que ir? Registro civil, reúne tus requisitos y ya está. Pero pensar en políticas sectorizadas me parece que es también un error. Es volver a encapsularnos cuando lo que necesitamos es transversalizar cada uno de los derechos en materia de salud, de educación, de trabajo y de una serie de cosas. No creo que necesitemos una vacante en la Secretaría de Salud se solicita gay, no, se solicita comunicador, comunicólogo, comunicóloga, quien llegue, quien tenga mayores capacidades, porque de pronto también hay un exceso en pensar que todos son cuotas, ¿no? Y que todo tiene que ser la lesbiana, el gay, el bisexual, la bisexual, el transexual y la transexual. Y la realidad es que no, hay quienes no quieren estar y hay quienes no pueden estar. Y el tema es cómo facilitamos mayores derechos para que esto sea una realidad. Entonces, yo creo que estamos muy lejos aún, muy lejos de llegar a la igualdad, por supuesto que sí. Y el ejemplo más concreto es la reciente aprobación de enlace conyugal en Colima y de sociedad de convivencia en Jalisco, ¿no? Libre convivencia en Jalisco, en donde lo que prevalecen los argumentos es, sí te voy yo sé que eres como rarito y te voy a reconocer algunos derechitos, ¿no? Pero no todos, o sea, no manches. No, sí, no te excedas, ¿no? Dejémosle a la costumbre colimense el buen nombre de la familia, ¿no? Y del matrimonio. Entonces, te voy a dar casi todos los derechos. Y la gente se lo compra y sale a aplaudir que se legisle la desigualdad. Eso me parece increíble. Sí, yo creo que, bueno, primero, no hay tantas políticas públicas, que es lo que decía Jonathan. Segundo, políticas públicas no son garantía o no son suficientes para muchas cosas, ¿no? Como decía en un momento, no son varitas mágicas que nos hagan a todos ya unos seres padrísimos, súper respetuosos, etc. Y lo otro tiene que ver con lo que tú decías ahorita, Lolo. O sea, creo que más bien hay una sensación un poco exagerada, un poco falsa, de que ya estamos muy bien, o sea, y más bien es que hay más información, se habla más del tema. Tú decías, hay muchas encuestas, pero las encuestas no son el fin, son el paso uno para todas las cosas que deberían de venir después, ¿no? Y también, y tiene que ver con esto, con esta como falsa sensación de bienestar y de respeto y demás, es que finalmente creo que quienes están, o quienes estamos en general hablando de estos temas y aparecemos en una cámara hablando de esto y demás, pues vivimos también en espacios donde en general sí vivimos mejor como gays y como lesbianas, ¿no? Un amigo bromea mucho, un amigo gay, de que cuando tenga hijos les va a decir, tú puedes andar por toda la ciudad sin mí, tú solo por todos lados, pero donde dejes de ver que hay ecobici, de ahí ya no te pases, ¿no? O sea, el mundo de la ecobici es tu mundo seguro, pero el mundo de la ecobici no es la Ciudad de México, ¿no? Y tú decías ahorita, no es lo mismo lo que pasa en la delegación Cuauhtémoc, que en los restaurantes de Reforma y de la Roma y demás, que lo que pasa en otras delegaciones y en otras partes de la ciudad. Y también creo que
si según Conapred somos el segundo grupo más discriminado del DF, es porque creo que en general, y eso tiene que ver con esta conciencia que decíamos hace rato que se ha despertado a raíz de cosas del matrimonio, es que las personas homosexuales nos hemos vuelto de los más quejosos, o sea, de los menos dejados, ¿no? Con excepciones, ¿no? Yo he platicado con amigos de Mérida, por ejemplo, que han sido expulsados de bares o de antros bugas, ¿no? Por decirlo así, que por darse un beso, o estar de la mano, o estar en alguna actitud cariñosa, y no hacen nada al respecto, no ponen ninguna queja, porque en su mente es como, pues sí, o sea, ¿qué hace yo dándome un beso en un lugar donde no me toca, ¿no? Pero creo que en general sí nos hemos vuelto como los que menos se dejan. Y por último, creo que también es muy engañoso y es ponerle como el énfasis de nuevo en donde no debería de ir, hablar de quiénes son los más discriminados, quiénes son los que están peor, y entonces a esos lo vamos a atender, ¿no? O sea, como que ahorita entrara una persona y nos preguntara, a ver, tú porque eres mujer y porque eres lesbiana, pero tú porque eres no sé qué, y tú porque eres no sé qué, y yo porque soy, no sé, chaparro y no soy del DF o lo que sea. Entonces vamos a ver quién es el más urgido de atención, porque quién es el que tiene más condiciones de desventaja, ¿no? Cuando la legislación y la política pública debería de ir, pues, para atender a todos, ¿no? Y para buscar o para erradicar la discriminación a todos y no solo a los que estén más fregados, ¿no? Yo pensé la pregunta desde un punto de vista un poco diferente. Se me figura mucho a la encuesta que hubo de VIH, donde dicen que el sector LGBT es el más atacado por el VIH, cuando yo digo, bueno, más bien es que ese es el sector LGBT el más consciente del VIH, y es quienes se van a hacer la prueba, ¿no? En este caso yo pensaría que digamos que somos el grupo más discriminado, el segundo grupo más discriminado en la encuesta de Conapred. Sería que más bien es el grupo que se está dando cuenta de que estamos siendo discriminados, porque esta pregunta hace 10 años, ¿qué porcentaje había arrojado? A lo mejor la gente ni siquiera te decía, yo me discrimino porque soy gay, a lo mejor ni siquiera te decía eso, ¿no? Entonces a mí me habla de un despertar, digamos, de la comunidad, y de darse cuenta de que está siendo discriminado. Y estoy totalmente de acuerdo con los tres. Si las políticas públicas no son eficientes, así se haga una ley padrísima donde todo en letras esté perfectamente estipulado, pero no se lleve a cabo de una manera importante, no va a pasar absolutamente nada. Y tampoco si nosotros como sociedad civil, a todos los que nos están escuchando a través de CDP Noticias, no nos ponemos a exigirles a las autoridades que se pongan a hacer esto, porque no nada más es trabajo de los activistas, es trabajo de todos nosotros. No con tweets se arregla el mundo. Y ahora las conclusiones. 1. El matrimonio igualitario no es una herramienta funcional para combatir la homofobia. 2. No debemos preocuparnos por cuándo estaremos listos para aceptar a las familias homoparentales. Nuestra preocupación debe radicar en garantizar sus derechos. 3. Las lesbianas no se esconden, simplemente sufren de doble discriminación por ser mujeres y ser lesbianas. 4. El camino más seguro para eliminar la discriminación contra la población trans, pues radica en nuestra educación. Y 5. No importa lo que diga el papel o la ley. Lo importante es que cambiemos y revolucionemos nuestra forma de pensar. Debemos aprender a ser más tolerantes. Amigos de CDP, muchas gracias por vernos y espero sus comentarios sobre las opiniones de nuestros invitados. Hasta la próxima.